Bueno, está genial, porque está bien, es verdaderamente importante que la presidenta dé su opinión sobre cómo se entregan los Martín Fierro. Sí, se ganó ahí unos enemigos insólitos. Bueno, también genera, ella es consciente de que genera con esto que se hable de otros temas y no de los que hay que hablar. Lo dijo, no tiro temas para mañana. Sí, no tira temas para mañana, sí, es una cosa insólita. Bueno, estamos con Alejandro Alfie, nuestro especialista en medios, a quien ya le pregunté por qué no podemos desobedecer la cadena. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. No se puede desobedecer porque es obligatoria la cadena de radio y televisión. Acá hay toda una discusión y es si los medios de comunicación tienen que transmitir sí o sí la cadena nacional o si puede ser optativa. Y esto se discutió ayer en el directorio de AFSCA, que es el organismo encargado de aplicar la ley de medios. Hubo un debate que se venía postergando, tenía que haber sido la semana pasada. El presidente del organismo suspendió esa reunión, luego iba a ser este lunes, se volvió a suspender la reunión y ayer se hizo el debate. Se hizo el debate. A ver, imaginemos, un AFSCA controlado por Martín Sabatella. Exacto. Opinando sobre si las cadenas nacionales son correctas o no. El resultado es... Correctísimas. Claro. Claro. Según el presidente del organismo y la mayoría automática de 5 directores sobre 7 que tiene el kirchnerismo, son correctísimas las cadenas nacionales. Además no correctas, correctísimas, que no es lo mismo, es mucho más que correcto. Exacto, y no solo eso, sino que además enviaron un comunicado descalificando a uno de los directores del organismo, que es el que había llevado el tema a debate. ¿Quién es? Gerardo Milman. Gerardo Milman, claro. Diciendo que respondía a intereses favorables a los buitres, que no quería que Cristina informe sobre la estatización de las AFJP, una cosa estrafalaria. Ahora, la explicación además que da Sabatella dice que todas las cadenas son correctísimas. Decilo de nuevo. Correctísimas. Ahí está, muy bien. Porque el término legalmente correctísima no existe, es como estar súper embarazado. Bueno, pero estas son correctísimas. O estás embarazada o no estás embarazada. Pero estas son correctísimas. Pero él dice que es porque todas las cadenas tienen un tema de interés nacional. Como el del Martín Fierro, el del Malbec, el de... ¿no? Exactamente. Y recordemos que hizo 22 cadenas. Este año batió su propio récord. Para tener una idea, Néstor Kirchner habló 2 veces en cadena nacional, excepto cuando se abren las sesiones ordinarias del Congreso. Cristina hizo 125 desde la sanción de la ley de medios. ¡Qué bárbaro! En octubre de 2009, que reglamentó en qué situaciones se pueden usar. Recordemos, situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional. Bueno, pero debe ser, dijo Cristina, que alguna vez se va a aplicar en serio la ley de medios. Ley, que ahora no. Artículo de la ley sancionada por este gobierno. Claro. Exacto. Pues podrían no haber puesto eso. Podrían haber puesto la cadena nacional se puede usar cuando se le canta al presidente y punto. Inclusive en el debate que se hizo ayer, Milman lo que proponía es, bueno, que el Poder Ejecutivo, cada vez que quiere usar la cadena nacional, nos envíe a ver cuáles son los temas que va a tratar para ver si son de trascendencia institucional, como para que el organismo apruebe que se le pida a los medios entrar en cadena nacional. Porque si no hay un abuso. Si no, la presidenta cada vez que quiere hablar pide la cadena nacional y habla de lo que se le ocurre, como efectivamente hace. Sí, porque el riesgo, como vos no sabés de lo que va a hablar, contemos a los que están de otro lado, porque no saben, llega el aviso por ahí 5 minutos antes, dicen va cadena nacional. Vos podés desobedecer alegando que no es importante y por ahí justo ese día anuncia algo que parece importante. Ahora, no Con lo cual te sorprende, digamos. Sí, lo que pasa es que en realidad es difícil, ¿no? Porque si el presidente de la nación quiere generar un impacto con lo que dice y no transmitir previamente lo que va a anunciar, está en todo su derecho, ¿no? Claramente. Lo que pasa es que esta utilización de la cadena nacional hace que surjan estas cuestiones. Perdón, yo no quiero meterme en territorio de Ale, pero la cadena nacional es un disparate en sí mismo. Bueno, hay países como Chile. Hay países como Chile donde es optativa, por ejemplo. Y claro, ¿cómo hace y entonces no es cadena nacional. ¿Y pero por qué? Lo que pasa es una cadena oficial. Cadena nacional de la época de los reyes. No existe democracia la cadena nacional. Tiene que ser un tema grave. Por ejemplo, Néstor Kirchner habló 2 veces. Una, para denunciar que había una mayoría automática en la Corte Suprema de Justicia y pidió el juicio político. Y la otra cuando desapareció Jorge Julio López. No, pero... Y después la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, nada más.
Yo recuerdo para los periodistas el hecho de una cadena nacional previo a Cristina, te decían cadena nacional y era tratar de buscar hasta abajo de las piedras de qué iba a hablar el presidente o qué pasaba o qué iba a anunciar. Y hoy por hoy te dicen cadena y lo único que pensás es que te cortan el programa, que pasa en ese momento, digo, ¿no? Bueno, pero es que en ese sentido... Vos la especulación con el tiempo físico real en el medio. Mira, Millman, por ejemplo, él analizó las 25 cadenas que se habían... No, 22 cadenas que se hicieron este año. ¿Vos querés saber lo que es la magia televisiva? Porque estamos hablando de Gerardo Millman. Sí, claro, uno de los integrantes del AFCA. ¿Y cuál es la magia televisiva? Que aparece, vos decís Millman y Millman... No te puedo creer que... Aparece en el piso. Gracias por venir. Placer tenerlo en el programa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estábamos hablando de lo que pasó ayer. Sí, de lo que fue ayer esta reunión, el comunicado que se hizo conocer por el AFCA y la cadena de Cristina, la número 22. Y esta votación que perdieron 5-2, que la cadena nacional es correctísima según Sabatella. Bueno, era previsible la votación, ¿no? Y ahora veremos cómo... Me parece que los Martín Fierro se lo van a dar a Cristina, ¿no? Porque tanta televisión, tantas cadenas, tiene más presencia que muchos otros, por ahí se lo merece. Pero la verdad es que nosotros sabíamos que íbamos a perder 5-2 porque hay una mayoría automática en el seno del directorio, pero nos correspondía dar el debate. Claro. Nosotros igual hemos recurrido a la justicia para que la justicia intervenga, veremos cómo nos va. También la justicia. ¿Eso que está? ¿Dónde lo presentaron? En dos ámbitos, tanto en el fuero penal, porque creemos que hay delitos producidos por el abuso de la utilización de la cadena, y también hemos ido al fuero contencioso administrativo en función de un amparo, porque obviamente un juicio penal contra la titular del Poder Ejecutivo, se le va a ir el mandato y vamos a seguir soportando las cadenas. Entonces hemos pedido... Pero eso significa que no está cerrado el debate con lo que fue la votación de... No, nosotros... Está cerrado administrativamente. Yo tenía la obligación como director del organismo dar el debate en el organismo al que pertenezco, ¿no? Claro. Sí, porque si no, incluso la justicia te puede decir agote la instancia administrativa. Ahora, ¿cuál es el... ¿hubo un debate, una discusión o el detrás de escena cómo fue? Sí, 2 horas debatimos al respecto y ellos han intentado todo el tiempo llevarlo al tema de los contenidos. Porque la ley dice que la cadena tiene que ser excepcional, la presidenta anunció que lo va a usar en 2 veces por semana, por lo tanto lo que se convierte en regla deja de ser excepcional, que tiene que ser en situaciones de gravedad. La verdad, si está bien dado el Martín Fierro o no está bien dado, no es grave, no me parece que sea una situación grave, y todo el debate se da respecto a la excepcionalidad, digamos, a la trascendencia institucional, qué es trascendente y qué no es. Y ellos dicen que es la titular del Poder Ejecutivo quien resuelve qué es trascendente y qué no lo es. Yo tampoco voy al juez a pedirle que, así como creo que la presidenta no es justamente quien resuelve eso, sino que está la Real Academia Española, la jurisprudencia, hay montones de países que tienen mucho más nítidamente legislado al respecto. Lo que yo creo es que cuando hay un poder discrecional del Estado, y la ley le da un poder discrecional, lo que tiene que haber es mucha más fundamentación. Y ellos intentan pasar por discrecionalidad algo que es arbitrario. Y esto también está legislado y judicializado en muchas ocasiones, porque la verdad es que cuando hay un hecho discrecional lo que tiene que haber es un decreto que fundamente. Puede ser anterior o posterior, porque yo le declaro la guerra a un país, no lo voy a hacer, no voy a avisar antes de anunciarlo, pero tiene que estar en instrumento jurídico posterior. Claro, porque lo que dice la AFCA es, esto lo decide el presidente y no puede ser revisado ni siquiera después. Exactamente, pero como no hay hechos administrativos que justifiquen, es difícil litigar contra la nada porque es en abstracto. Entonces nosotros le exigimos o le pedimos al juez que le solicite al presidente, y nuestro dictamen allá en el AFCA también va en ese sentido, de pedirle al Poder Ejecutivo que fundamente los actos. Si mostrar el perro de la presidenta es trascendente, bueno, que lo ponga en un decreto. Claro. De hecho, en el voto de ayer, usted señalaba que solo en 3 de las 21 cadenas que se habían hecho antes de la de ayer había trascendencia institucional. Efectivamente, por ejemplo, doy el caso, que además ha sido el pico de rating de las cadenas, que es un tema interesante, porque uno de los argumentos es, hay un cerco informativo que le impide al gobierno ejercer su derecho a informar al público, y en definitiva entonces tienen que utilizar la cadena. El pico de rating de las cadenas se dio cuando se hizo la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Es un hecho institucional, nos puede aburrir, nos puede gustar. Pero lo es. Y eso midió 10 puntos y pico de rating. El promedio de las
cadenas es de 6 puntos de rating. Sí. 6 puntos. O sea que el 94% de los oyentes y los telespectadores se van a otro lado, digamos, se van a otro lado. Bueno, habrá que esperar entonces la definición de la justicia. Efectivamente, digamos, yo confío que nos toque una justicia saludable y que podamos dirimir esto en la justicia, digamos, que tiene que ser yo no intento prohibir que el Ejecutivo utilice, porque eso está en la ley. Hay otros países que no tienen cadena obligatoria, Chile, por ejemplo, es opcional, claro. Hay otros lugares que la tienen como Brasil y la utilizan mucho más eficientemente, y otro grupo de países como la Argentina que va camino a Venezuela, camino a Ecuador. Gracias, Gerardo. A ustedes. Muchas gracias, Tocayo Gerardo Milman. Ale, gracias por todo. Nurita. Nosotros nos vemos mañana, ¿sí? Claro. Bueno, que tengan un muy buen jueves. Gracias por acompañarnos.